Jacob y el ángel, la noche de lucha y transformación. Jacob estaba solo en la oscuridad de la noche. El viento soplaba entre los árboles, y la única luz era la pálida luna que se filtraba entre las ramas, reflejándose en las aguas del arroyo cercano. Se había quedado atrás mientras su familia cruzaba el río Jaboc, y ahora estaba solo, muy solo. Era una soledad llena de preocupación y temor, porque al amanecer se acercaría el momento que tanto había temido, el reencuentro con su hermano Esaú, al que había engañado años atrás. Esaú venía a su encuentro con 400 hombres, y Jacob temía lo peor. De repente, sin previo aviso, alguien apareció de las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, el desconocido lo embistió. Jacob cayó al suelo y una lucha feroz comenzó. Los dos se revolcaban en el polvo y el barro, sus respiraciones jadeantes se mezclaban con el murmullo del arroyo. Jacob se debatía entre el temor y la furia, sin entender qué quería ese hombre. ¿Era un ladrón? ¿Un asesino enviado por Esaú? Pero algo en su interior le decía que esto era más profundo que cualquier amenaza física. El combate se prolongó durante horas. Las estrellas se movían lentamente por el cielo mientras ambos luchaban, sin que ninguno cediera terreno. Era una lucha igualada, y Jacob, conocido por su astucia, sentía como sus fuerzas disminuían. Sus brazos ardían por el esfuerzo, y cada músculo de su cuerpo parecía clamar por descanso. Sin embargo, Jacob se negaba a rendirse. Había algo más en juego, algo que iba más allá del miedo a Esaú o a cualquier peligro terrenal. Era como si toda su vida, cada decisión que había tomado, cada error que había cometido, estuviera siendo juzgado en ese momento. Cuando el alba comenzaba a teñir el horizonte de tonos anaranjados y rosados, algo cambió. El misterioso hombre, con un poder sobrehumano, tocó la cadera de Jacob, y un dolor punzante se apoderó de él. Sintió como su articulación se dislocaba, y un grito de dolor escapó de sus labios. Era un dolor que le hacía querer caer y rendirse al instante. Pero, contra todo pronóstico, Jacob no soltó al hombre. Con la respiración entrecortada y sus fuerzas casi agotadas, se aferró con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. «No te dejaré», gritó Jacob entre dientes, el dolor marcado en su rostro pero con una expresión que denotaba pura determinación. «No te dejaré si no me bendices». El hombre se detuvo, como si hubiera estado esperando esas palabras. Jacob, herido y agotado, no estaba simplemente luchando contra un desconocido, estaba luchando con su propio pasado, con sus miedos, con el peso de las decisiones que lo habían convertido en quien era. El hombre lo miró, y algo en su rostro cambió. Como si en ese momento, viera no solo a Jacob, sino a toda una nación futura. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el hombre, con una voz que resonaba profundamente. «Jacob», respondió él, su voz entrecortada por la fatiga. Jacob, que significaba, suplantador, el que había engañado, el que siempre había buscado su ventaja personal. «No más Jacob», dijo el hombre. «Tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob comprendió entonces que este no era un simple hombre, ni un enemigo. Era un mensajero divino, un ángel del Señor, quizás una manifestación de Dios mismo. De repente, la lucha ya no se trataba solo de fuerza física. Era una lucha espiritual, un momento de transformación, una prueba para cambiar su vida. El hombre lo bendijo, y en ese momento, algo cambió en Jacob. Ya no era el hombre astuto que había engañado a su hermano y a su padre. Era Israel, el hombre que había enfrentado sus miedos, que había luchado con Dios mismo y que había sido transformado. Mientras el ángel se desvanecía en la luz del amanecer, Jacob, cojeando por su cadera dislocada, se levantó. Aunque estaba herido, se sintió más fuerte que nunca. Llevaba consigo una marca física del encuentro, una herida que le recordaría por siempre el poder del cambio y la bendición de Dios. Y así, con el sol saliendo, Jacob, ahora Israel, vio a lo lejos acercarse a su hermano Esaú. Esta vez, ya no lo enfrentaría con astucia ni con temor, sino con la bendición de Dios y con la certeza de que, pase lo que pase, él había sido transformado. Esta es la historia de una lucha que no solo cambió a un hombre,
sino que marcó el nacimiento de una nación. Es la historia de cómo, a veces, nuestras batallas más profundas no son contra otros, sino contra nosotros mismos, y de cómo, al luchar con persistencia y fe, podemos encontrar una transformación que cambia nuestra vida para siempre.